En lo que queda de este tema, quisiera señalar 7 realidades bíblicas con respecto a la alabanza. Hay muchas más, pero me parece que estas son importantes y que le ayudarán a edificar su fe. Antes que nada, busquemos el Salmo 22, versículo 3. Donde David se dirige al Señor. Mi versión dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra en hebreo que se traduce habita también quiere decir estar sentado en. De hecho, cuando la gente en Israel nos pregunta a mí y a Ruth dónde vivimos, contestamos en hebreo y decimos: estamos sentados en Jerusalén. Ahora, esta palabra es la palabra normal en hebreo para habitar. Así que, aunque es correcto decir tú eres santo, tú que habitas también significa tú que estás sentado en las alabanzas de Israel. ¿Dónde está sentado Dios? En un trono. Una versión en inglés dice: tú eres santo, tú que estás entronado en las alabanzas de Israel. Así que cuando alabamos a Dios, como dice un coro muy conocido, estamos edificando un trono para que Él venga y tome su lugar entre nosotros. Él es digno de que le ofrezcamos como rey un trono. Pero Él es muy condescendiente, no es exigente. Él se paseará entre nosotros, pero no estaremos reconociendo que Él es rey hasta que no lo hayamos entronado mediante nuestra alabanza. De ahora en adelante, cuando se reúne y empiece a alabar a Dios, imagínese que le está ofreciendo a Jesús un trono donde Él se puede sentar como rey. Tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Luego, en otro salmo, el Salmo 106, versículo 47, la alabanza atrae la bendición de Dios y nos hace caminar en victoria. De paso, quiero decirle que la palabra en hebreo para salmos es Tehilim, que quiere decir alabanzas. Este es el título del libro. Y si estudia la Biblia, el libro más largo de todos es el libro de los Salmos. El título de este libro es Alabanzas. De cierta manera, nos muestra que es uno de los elementos principales de la revelación completa de Dios. Si a usted le parece difícil alabar a Dios, le sugiero que pase bastante tiempo leyendo los Salmos. Si es posible, léalos en voz alta, estando solo. Léalos y diga: Señor, esta es mi oración, te la estoy leyendo. Fue una oración que hizo el Espíritu Santo a través del salmista y te la estoy leyendo. Después de un tiempo se le hará mucho más fácil alabar a Dios y empezará a cultivar el hábito de la alabanza. Pero miremos lo que el salmista dice en el Salmo 106:47. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza. Note una vez más que el orden es el mismo: acción de gracias y alabanza. Cuando alabamos a Dios y nos gloriamos, triunfamos. Un triunfo en la antigua cultura de Roma y el mundo antiguo no implicaba el hecho de haber ganado una batalla, sino más bien era la celebración de esta victoria. Así que en realidad, cuando alabamos a Dios, no le estamos pidiendo que nos dé victoria, sino celebrando el hecho de que la victoria ya ha sido ganada. Nos unimos a su triunfo. Pablo dijo en 2 Corintios 2:14, gracias a Dios, fíjese en la palabra gracias, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo Jesús. Un desfile victorioso era la celebración de una victoria en la cual el general victorioso se paseaba por las calles de Roma en un carro tirado por un caballo blanco, y todos los habitantes de la ciudad se aglomeraban en las aceras para aclamarlo. Todos sus prisioneros, es decir, todos los enemigos que habían apresado, estaban encadenados e iban caminando detrás del carro. Ese es el ejemplo. ¿Qué lugar nos corresponde?
No estamos caminando encadenados detrás del general. Ni siquiera estamos en la acera clamándolo. ¿Dónde estamos nosotros? Así es, en el carro. ¿Cómo nos subimos al carro? Mediante la alabanza. Esa es la manera de entrar en el carro. Ahora miremos el Salmo 30. Es importante ver cuántos de estos pasajes son tomados de los Salmos. Busquen el Salmo 30, versículos 11 y 12. Ahora, hace unos 13 años perdí a mi primera esposa. Esta fue la experiencia más difícil de mi vida. Quiero decirle que el versículo 11 en verdad funciona. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Luego, el próximo versículo nos dice el propósito. Para que mi alma cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Note que cuando Dios nos quita el cilicio y nos libra de nuestro lamento, Él lo hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es para que nuestra gloria le cante alabanzas. Ahora bien, ¿qué es nuestra gloria? No busque una explicación porque le voy a dar una respuesta de las Escrituras, muy importante. Hay que juntar dos pasajes. Primero, veamos el Salmo 16:9, donde el salmista dice: Por tanto mi corazón se alegra y mi alma, oh gloria, se regocija, también mi carne morará segura. Otra vez, se refiere a mi gloria. Muchas versiones la traducen de otra manera, pero en Hechos 2:26, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cita el Salmo 16:9 y en vez de gloria, él dice directamente lengua. Así que Hechos 2:26 dice: por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. ¿Cuál es nuestra gloria? La lengua. ¿Sabe por qué es nuestra gloria? ¿Por qué nos dio Dios una lengua? Para alabarlo, así es. Es el miembro con el cual podemos alabar a Dios. Es nuestra gloria. Y de cierta manera, cualquier uso de la lengua que no glorifica a Dios es un mal uso. Dios le dio una lengua para que lo glorificara, y cuando usted usa su lengua para este fin, llega a ser su gloria. Ahora buscaremos Isaías 61, versículo 3. Una vez más, este es un mensaje para los que han estado deprimidos y desconsolados. Fue mediante este versículo que el Señor me libró hace muchos años de un espíritu de depresión, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Y de eso fue que Dios me libró, del espíritu abatido. Pero note que la Escritura dice que tendremos el manto de alabanza en vez del espíritu abatido. Así que si no quiere estar deprimido y no quiere que Satanás lo ataque con sus temores y pensamientos negativos, cíñase el manto de alabanza y él no se le acercará. Creo que tengo tiempo de relatar este pequeño incidente. Hace muchísimos años, cuando pastoreaba una pequeña congregación en Bayswater, conocí a dos hermanas rusas judías que habían salido milagrosamente de la Unión Soviética y habían conocido al Señor y sido llenas del Espíritu. Solía venir a visitarnos a mí y a mi primera esposa y orábamos juntos. Eran bautistas, pero alababan al Señor con más celo que la mayoría de pentecostales en el oeste. Realmente sabían alabar al Señor. Bueno, los cuatro estábamos ahí alabando al Señor juntos cuando sonó el timbre. Fui a ver quién era y ahí estaba una mujer que era miembro de la iglesia. Tenía asido de la mano un hombre y dijo: este es mi esposo, acaba de salir de la cárcel y tiene un demonio. ¿Puede orar por él? Bueno, en esa época no me acercaba por nada a los demonios, quiero decir, no sabía qué hacer con ellos y me sentía incómodo. No tenía idea qué hacer. Dije: suban que estamos orando. Fue lo único que se me ocurrió, así que seguimos orando.
estábamos haciendo bastante ruido. Y el hombre se me acercó cautelosamente y dijo: esto no me gusta, es demasiado ruidoso, mejor me voy. Dios inspiró mi respuesta. Dije: escuche, a quien no le gusta el ruido es al diablo, porque estamos alabando a Jesús y eso lo odia a él. Y le dije: tiene dos opciones. Si se va ahora, el diablo se irá con usted. Si se queda, el diablo se irá sin usted. Y él dijo: me quedaré. Unos 10 minutos después vino a mí y dijo: se fue. Sentí que salió por mi garganta. Nunca lo olvidaré, porque es una muestra tan clara de cómo la alabanza incomoda al diablo mucho más de lo que él nos puede incomodar a nosotros. Así que si se siente tentado a deprimirse, cíñase el manto de alabanza en vez del espíritu abatido. Sé que funciona porque funcionó en mi vida. En el Salmo 33:1 el salmista dice: en los íntegros es hermosa la alabanza, es una prenda hermosa para su espíritu. Luego en Jeremías 33:11 vemos otro aspecto de la alabanza o la acción de gracias, y se usan ambas palabras, lo cual es importante. Está hablando de la restauración del pueblo de Dios y menciona lo que se oirá en las calles de Jerusalén. Hay una hermosa canción moderna hebrea que se basa en estas palabras. Y dice así: voz de gozo, voz de alegría, voz del novio, voz de la novia, la voz de los que dirán: dad gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque es su misericordia para siempre. Fíjese que aquí están dos de las tres razones. Y de los que traerán sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Creo que otras versiones dicen sacrificio de acción de gracias. Es importante entender que la alabanza es un sacrificio. Nos cuesta algo. No siempre es fácil. Y el momento en que más debemos alabar al Señor es cuando menos tenemos ganas de hacerlo. No permita que sus sentimientos guíen sus acciones. Es la palabra de Dios la que dice que debe de hacer, aun si va totalmente en contra de sus sentimientos. Hebreos 13 saca a relucir esta verdad. Hebreos 13, versículo 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, es decir, Jesús, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuánto deberíamos alabar a Dios y con qué frecuencia? Continuamente, en todo momento. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que alabar y dar gracias a Dios es un sacrificio. Y mientras más nos cuesta, más le agrada a Dios. Cuando todo parece estar en contra nuestra, ese es el momento en que más debemos alabar a Dios en fe. Es un sacrificio hacerlo. Luego, en el Salmo 8, versículo 2, vemos que la alabanza es un arma espiritual. Esta es una de mis escrituras favoritas. No sé cuántas veces la cito. Por alguna razón me es difícil predicar por mucho tiempo sin referirme al Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste, es decir, el Señor fundó la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios tiene enemigos, es importante saberlo. Y tiene un enemigo en particular que se llama el enemigo y el vengativo. ¿Quién es? Satanás. Y dice que hay una manera de hacer callar a Satanás. Estaba predicando en Lausanne, Suiza, con la ayuda de un intérprete, y cuando llegué a este versículo, y como yo entiendo francés, y escuché lo que decía el intérprete. En francés, el versículo dice: Dios le impone el silencio al diablo. Nunca me he olvidado de eso. Dios impone silencio. Él le dice: cállate. ¿Cuándo? Cuando alabamos a Dios. Nuestra alabanza hace callar al diablo. ¿Por qué tenemos que hacerlo callar? ¿Qué está haciendo él continuamente día y noche? Nos está acusando. Quizás usted le diga a Dios: ¿por qué no haces callar al diablo? Porque te he dado a ti el arma para hacerlo. Ahora bien, en el Salmo 8:2 dice: fundaste la fortaleza, pero el Nuevo Testamento esclarece lo que dice:
el Antiguo Testamento. Busque Mateo 21 y empezaremos leyendo el versículo 15. Es la última semana del ministerio de Jesús en Jerusalén. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ahora cita el Salmo 8:2. Sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que donde el salmista dice, fundaste la fortaleza, Jesús dice, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué nos dice esto? La fortaleza que Dios ha establecido para su pueblo es la alabanza perfecta. Y no importa qué tan débiles somos, la alabanza es una arma irresistible. Así que el salmista escoge el ejemplo de los más débiles, los niños y los que maman. Y dice que aún ellos le imponen silencio al enemigo cuando alaban a Dios. Para mí me emociona y me da mucho gozo saber que podemos hacer callar al diablo.